Amén, buenos días. Después de estas vacaciones, pues bueno, reanudemos todo. Me comentó la pastora que podía yo incluir algunos temas o complementar otros dentro de lo que sería el libro de la sabiduría espiritual. Entonces, les voy a decir por qué elegí este tema, que es la culpa. Y justamente, bueno, por eso dice, se acordarán que estamos en el tema de ten cuidado con el espejo. El tema que vamos a ver es el espejo de la culpa, pero nada más para hacer un recordatorio de todo lo que hemos visto. Por favor, ¿nos puedes poner la otra? Y tomamos en cuenta que para hacer cualquier transformación, para hacer cualquier elección de nuestra vida, forzosamente nosotros lo hacemos a través de algo muy importante, que es seguir siempre y cada uno de nuestros momentos la palabra de Dios y obviamente la guía que Él nos da. Y este de Efesios justamente para mí ha sido como mi parteaguas de mi vida. Realmente lo he tomado como mi bandera para definirme quién soy, qué hago y a dónde voy. Y vamos a leerlos todos y cómo se ajusta perfectamente al tema de hoy. ¿Lo leemos juntos? Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. La longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de la plenitud de Dios. Se dan cuenta que, por ejemplo, estos versículos son verdaderamente hermosos, porque cuando conocemos la plenitud de Dios y nosotros estamos inmersos en nuestras preocupaciones, cuando estamos inmersos incluso en las dolencias que nos da el mundo, no tomamos en cuenta cuál es la plenitud del Señor y cómo Él obra en cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Entonces, hemos estado revisando dentro de toda la lectura del libro de Más allá del espejo, una primera parte, y esta primera parte se le denomina Sé sabia. ¿Quién quiere dar un resumen? Pero un resumen escueto, pero que sí resalte lo que se vio en ese primer tema, de ese primer momento. No todas, por favor, estamos en internet. Un resumen pequeñín. ¿Alguien? Del primer tema, sé sabia. Porque si no lo retomo desde un principio, entonces van a decir ¿cómo está conectado estos temas? Por eso tengo que hacer toda una retroalimentación de todo lo que hemos estado viendo. ¿De qué trataría ese primer tema que fue ser sabia? Si nuestro libro se llama La sabiduría espiritual. ¿De qué trataría? Hagan funcionar a la ardilla y verán que sí van a recordar. ¿Ya está? Claro que sí, por favor, porque si no se quedan los vacíos en internet. ¿Se acuerdan las demás? No, pues en esta primera parte yo lo que puedo extraer es que habla acerca de escoger ser sabias y que la sabiduría la pedimos a Dios, que Él nos la da, pero para pedirla pues hay que tener un corazón abierto a Él. Y bueno, en esa primera parte así muy concreto habla de escoger ser sabias y de que la sabiduría no es conocimiento, sino es aplicarlo a nuestra vida, pero por medio de lo que Dios nos habla. Para ser sabias, ¿qué necesitamos derrocar? La necedad. Justamente, gracias. Era en el momento en donde teníamos que hacer un autoanálisis y tendríamos que decir qué tan de nuestro rango
de personalidad, qué tantas actitudes de nuestro día a día están ligadas a la necedad. Y esta necedad nos hace patrones de comportamiento que nos impide transformar nuestra forma de pensar, de sentir, de ver y de percibir la propia vida. Cree, ese es el segundo tema, la segunda parte. ¿Qué nos habló Cree? Gracias. Algo cortito. Pues ahí nos habla de que mucha gente cree en Dios, la mayoría, pero aquí nos enseña a creerle a Dios. Ajá, exactamente. La parte más importante de creer, no de Dios, sino creerle a Él, que lo que Él dice y cada una de sus promesas verdaderamente son reales. El siguiente tema, la tercera parte, es anímate. ¿De qué tratará anímate? ¿Quién dice? Mimi. Bueno, ya. Hola hermanas, buenos días. Bueno, era anímate en el Señor, ¿verdad? Que podías irte al ejercicio o poder otro tipo, tener muchos diplomados, ser profesionalmente muy activa, pero si no tienes la gracia y la bendición de Dios desde que te levantas, agradecer tu día, encaminarlo, tener la sabiduría de despertarte hasta con la palabra, pues por más que tengas todo, no vas a ser exitoso si no tienes a Dios primero en tu vida, ¿no? Eso era el anímate, anímate con Dios, ¿no? Esa era la parte de lo que habíamos visto. ¿Quieres agregar algo? Y aquí nada más para complementar, ¿se acuerdan que podíamos tener los peores momentos de nuestro día a día? Pero si teníamos nuestro corazón puesto en la palabra del Señor y una fe instaurada en Él, no importaba, podría ser el peor de los momentos, pero siempre un sentimiento esperanzador era lo que me iba a animar a salir adelante. La siguiente. ¿Perdón? Precisamente eso, que pues sí hay ladrones, ¿no?, del entusiasmo, pero que pues volvamos a Dios, ¿no?, a lo que Él nos dice y que confiemos en Él. A mí me encantó el acróstico que nos hizo de ánimo y que cada letra pues tenía un significado, ¿no? Ajá. Así como para una mnemotecnia para acordarnos cuando estemos desanimadas. Yo creo que es muy útil para nosotras. Gracias. Y bueno, estamos entonces ahora en la cuarta parte, que lo inició la pastora, es la de ten cuidado con el espejo, así como una advertencia. Y si nuestro libro se llama Más allá del espejo, ¿de qué tendríamos que tener cuidado? De nosotras mismas, ¿cierto? Y viene una primera parte que dice, ámate, ámate sabiamente. ¿Por qué? ¿Cuántas veces estamos en el espejo y podemos decir, no hombre, no sé ni cómo que amanezco, estoy hecha más que o menos que una cucaracha? O sea, ¿cuántas veces nuestro propio autoestima va determinando el cómo nos sentimos, el cómo nos movemos? Y si ese autoestima está ligado solamente a nosotros, peor tantito, porque sabemos de antemano que para tener una autoestima sana necesitamos estar ligadas del Señor. Si no, no es factible. Y en Ámate sabiamente, el tema era también mírate como Dios te mira y niégate a ti mismo. Retomando la siguiente, por favor. En esta cuarta parte hay otros incisos y dice, ten cuidado con el espejo. Y la pastora nos habló del autoestima, ¿verdad? Depende de nuestra autoestima sano, vamos a enfrentar nuestro día a día. Y había una parte donde decía del espejo y las relaciones interpersonales. ¿Se acordarán qué comentaba? ¿Qué comentaba el espejo y las relaciones interpersonales con respecto a la autoestima? Recuerden.
¿Quién quiere dar un comentario? Nada, nada. Nada que se recuerden de ese tema pasado. ¿no? Si tú no tenías tus emociones bien definidas, pues obviamente, todos aunque estuvieran o sea, como sean, tú tienes que tener pues sí, o sea, tus emociones claras y definidas en el Señor, y que de ahí viene tu relación con los demás, que es muy importante tener buenas relaciones con los demás, hasta de un hola, ¿no? Tener relaciones saludables, estar bajo la cobertura de Dios, porque a veces el enojo, el coraje, la ira, la necedad te pueden llevar a situaciones muy desagradables si no lo sabes mantener, pues, tu postura en Dios. Gracias. En la sabiduría. Pero también comentó algo muy importante, que fue, como estamos hablando de relaciones interpersonales, estamos tomando en cuenta a las personas, ¿cierto? Al prójimo. Pero ¿qué pasa cuando el prójimo es devastador dentro de nuestra vida? ¿Qué pasa cuando tienen comentarios negativos? ¿Qué pasa cuando momento a momento nos están denigrando? ¿Qué pasa como si yo tuve una niñez donde continuamente me estuvieron descalificando de todos mis talentos que pudiese tener? Justamente, ajá. En esta parte donde nos hicimos un cuestionario, ¿no? Ajá. Donde nos autoevaluamos y sumamos nuestros puntos y vimos cómo estábamos en esa área, ¿no? Eso estuvo muy bueno porque también nos hace conscientes de en qué estamos y dónde debemos trabajar. Eso creo que fue lo que… Fue una parte fue el cuestionario para tomar en cuenta cómo estábamos nosotros en la autoestima. Ajá. Y la parte esa que la autoestima no se puede piratear, que la autoestima no es lo que no es y lo que sí es, ¿no? Entonces sí, eso también. Sí, entonces, sí, nosotros como seres sociales no tenemos que ser gregarios, dependemos mucho de un grupo de la interacción social, pero como cuando nuestra autoestima está creciendo y llega alguien y me la palea, vuelvo a tener esa autoestima por los suelos. ¿De quién dependería que mi autoestima se manifestara en la mayor parte en una situación sana? De mi relación con Dios. Entonces vimos lo que era la autoestima, el espejo de los estereotipos. ¿Se acordarán como qué fue lo que comentamos del espejo de los estereotipos? Lo manejó la pastora, les voy a dar así, cuando decía sobre el Facebook. ¿Ya se acordaron? ¿Quién comenta? ¿Quién quiere comentar? ¿Tú? ¿No? ¿Sí o no? ¿Estás alzando la mano? Así que decía que era una vida, bueno, es una falsedad del Facebook, porque siempre todos son felices, guapos, delgados, ricos, ¿no? Y siempre sacas tu mejor foto, tu mejor cara, y la verdad es que a veces estás súper mal, muy triste, pero siempre estás así, y la vida es maravillosa, ¿no? O sea, y pues bueno, nuestra identidad está en Dios, o sea, recordar que Él nos ama a pesar de nosotros, de cómo somos, de lo que hacemos y así, ¿no? Sí, y retomar que la autoevaluación nos va a permitir no basarnos en una autoestima falsa, estereotipada, sino lo que verdaderamente somos nosotros. Y en estas condiciones, dicen que en todo lo que es las redes sociales, uno muestra lo mejor de uno mismo. Pues eso no es tan recomendable, porque cuando se empezó lo de los teléfonos inteligentes, pues llegaron muchas situaciones de redes sociales como Instagram, Facebook. Y yo en eso estaba así probando apenas mi teléfono, me abrí la opción de Instagram y de eso de que está uno así, yo en mi caso, recién despierta,
viendo el teléfono. Y tomé fotos así, sin como uno es. Y ahí estaba, y dijo, ahorita borro, y según yo borré, y no borré. Y las mandé a Instagram. Y es cuando digo, ay, todo lo que se sube a internet ahí se va a quedar por siempre, ¿no? Ese es así como mi agobio. Y por más que me borro de Instagram, tiene esas cochinas fotografías. Pero bueno, es tomando en cuenta lo de los estereotipos. Y otra, que es lo que vamos a ver hoy, es el espejo de la culpa dentro de la autoestima. Pero nada más retomamos nuevamente qué es la autoestima. La siguiente, por favor. Conocer a Dios, ámate sabiamente y autoestima sana. Es de donde parto. La siguiente. Vamos, ¿qué es autoestima? Es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotras mismas, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos. Para no hacerlo tanto con choro, simplemente lo sintetizo. Y el autoestima es un juicio de dignidad que se expresa en las actitudes que el individuo sostiene para sí mismo. O sea, así de simple, lo que somos, lo que sentimos, cómo nos percibimos, lo vamos a demostrar a través de nuestras actitudes. Obvio, para conmigo misma, pero también para mi entorno. La siguiente, por favor. Y entonces, dentro de lo que también se estuvo manejando, que está incluido en el libro, es que cuando una persona tiene una autoestima sana, disfruta al máximo de la oportunidad de la vida. ¿Por qué? Porque hay veces, ¿cuántas ocasiones podemos estar en una playa paradisiaca, gozando del sol, el coquito, unos camarones así con su salsita? Y nosotros, ¿pero qué estarán haciendo allá en la casa? ¿Y si se mete un ratero? ¿Y qué tal? ¿Y si no cuidan a mis mascotas? ¿Y si pasa algo? ¿Y si se me acaba el dinero? O sea, ¿cómo tenemos de boicotearnos momento a momento cada una de las cosas que nos ofrece Dios para disfrutarlo? ¿Y cómo va ligado? Va de la mano con el autoestima. Y aparentemente diríamos que la autoestima solamente nos sirve para querernos a nosotros mismos. Va más allá. Enfrentarse a la vida con confianza y optimismo. ¿Qué significa? ¿Que todos los que estamos acá nunca nos enfrentamos a situaciones en conflicto? No. Nos enfrentamos, claro que sí. Lo que pasa es que una de nuestras actitudes va a tener siempre confianza y optimismo. ¿Por qué? Porque me relaciono con Dios personalmente. Y luego dice que potencializamos nuestras capacidades. Si yo sé que algo me sale bien, pues lo sigo trabajando para perfeccionarme. Y si yo sé que algo me sale mal de acuerdo a mi evaluación que hice de autoestima, lo tomaré en cuenta para ponérselo en las manos de Dios y transformarlo. Y por lo tanto eso nos va a ayudar a alcanzar los objetivos y la autorrealización. Porque cuando yo tengo una autoestima sano, yo voy a tener metas y objetivos que voy a alcanzar corto, mediano y largo plazo. Pero cuando mi autoestima es fluctuante, hoy sí puedo, sí lo voy a hacer, claro que sí, y mañana no, pero será para la otra semana. Entonces, cuando yo tengo una autoconfianza sana y constante, me va a permitir alcanzar mis objetivos y las metas que me estoy proponiendo. Y entonces determinamos que la autoestima es un factor importante para poderme activar, incluso para creerle a Dios todas sus promesas. Y tratar a los demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, como también va ligado a la autoestima, porque cuando yo tengo una autoestima baja, me vuelvo entonces soberbia y a lo mejor me vuelvo hasta un tanto narcisista, porque es tanto mi inseguridad que mejor maltrato antes que vean la persona que soy y maltrato. Y luego entonces también me va a ayudar a poder ser respetuosa,
porque de la misma manera que hago y asumo actitud respetuosa para con los otros, lo voy a hacer para conmigo. Y entonces sostener relaciones interpersonales sanas, porque también voy a tener un foquito de alerta cuando yo tengo una amistad, un vecino, una vecina que me chantajea, que me maltrata, que abusa de mi cortesía. También voy a tener la capacidad de poner una raya y decir, no, momento, o sea, en la vida todo hay límites y no lo puedes traspasar. La siguiente, por favor. Por lo tanto, el elemento importante que determina el autoestima. Vámonos, nos vamos al espejo de la culpa. Como me comentó la pastora que yo podía ampliar o complementar un tema, justamente cuando estamos viendo el espejo de la culpa, es un tema bien importante porque realmente en la mayor parte de las consultas que uno tiene que trabajar, el mayor problema de los seres humanos es la culpabilidad, ya sea la que yo vivo o cuando yo me dedico a culpabilizar a todos los demás. O sea, es determinante y entonces por eso voy a hacer énfasis en esta parte. Si leemos, dice que la culpa nos hace conscientes de algo que hemos hecho mal. Tener tal indicador en nuestra conciencia es de gran beneficio y nos lleva a un arrepentimiento que nos impulsa a reparar el daño. Esa es la parte bonita de la culpa. Yo hice algo mal, de verdad, hay siempre un chip que nos pone el Señor que dice, lo hiciste mal, vuélvelo a componer, y uno se siente verdaderamente mal y reconoce que hizo esa acción inadecuada y la transforma. Hasta ahí decimos que es una culpa benévola y es importantísimo. Si no tuviéramos los seres humanos ese sentimiento de culpa, nos volveríamos psicópatas. ¿Sabían que los psicópatas pueden crear o hacer la peor de las torturas de una persona? Lastimarla verdaderamente y no genera ni mínimamente un sentimiento de culpa. Por eso pueden ser así tan inconscientes y tan malvados. La culpa es la que nos dice, hasta aquí no puedes ya rebasar, hasta aquí tú estás lastimando, aquí te estás transformando en transgresora, en este momento te estás volviendo una mujer violenta. Hasta ese momento la culpa es verdaderamente importante en nuestra forma de vivir. ¿En qué momento la culpa se transforma en algo inadecuado? Si la culpa sería el foquito rojo de alerta para poder activarnos. Ahora, la culpa va creándose dentro de nosotros. Un niño de 2 años puede hacer algo y no sentirse culpable, ¿verdad? Porque su proceso de razonamiento todavía no tiene los elementos necesarios para decir, uy, la regué, le estoy haciendo mal, no tenía que tirar mi chupón y luego metérmelo nuevamente a la boca y luego sazonarlo con tierrita de la maceta. O sea, eso no lo hacen ellos conscientes. Su origen tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral, que se inicia en nuestra infancia y que se ve influida por nuestras diferencias individuales y las pautas educativas. Justamente ahí es cuando empieza a surgir una culpa que nos puede transformar en unas personas neuróticas, amargadas y con una autoestima devaluada. Se dice que conforme nosotros vamos madurando, se va desarrollando en nosotros una nueva percepción que va a ser la moral. Y esa moral, los niños van ya sabiendo en qué momento las cosas están haciendo inadecuadamente. Para referirme, estoy hablando de un niño entre los 3, 4, cuando ya va teniendo alguna conciencia, cuando ya entran a un sistema escolarizado, porque están entrando a preescolar. Y ya cuando están en 5 años, ya pueden hacer cosas y decir, esto está mal. Es justamente cuando ya ellos utilizan la mentira como parte para ocultar algo que hicieron.
Y la mentira tampoco es un chip que se desarrolle en nosotros. La mentira sí es una acción que aprenden, perfectamente aprendidas de su contorno familiar y social. Y que saben que la pueden utilizar para poder salirse libres de la culpa. Pero ¿qué pasa cuando en este entorno todas las cosas que pasaban me decían, es por tu culpa que se fue tu papá? Es por tu culpa que se murió tu hermanita. Es por tu culpa, en el momento que naciste, destrozaste mi vida. Es por tu culpa que yo no terminé una carrera, porque tú veniste antes de tiempo. Es por tu culpa que tu papá me da la espalda. Es por tu culpa que tu papá no me toma en cuenta, porque a ti te da toda la preferencia. Se dan cuenta que como en ese momento esa culpa empiezas a hacer en nosotros como si fuera un lastre, una piedra gigante en nuestra espalda. Y aprendemos a vivir con esa culpa entre nuestros hombros. Y pase lo que pase, hagan las cosas los hijos inadecuadamente, uno siempre va a repetir, es mi culpa. Si yo no le hubiera dado esto, si yo sí le hubiese dado lo otro, es mi culpa, porque aprendimos a trabajar con esa emoción sobre nuestra vida. La siguiente, por favor. Hay dos tipos de culpa y eso es bien importante. Hay dos tipos de culpa. La culpabilidad sana o manifiesta. Aparece como consecuencia un perjuicio real que le hemos causado a alguien. Su utilidad reside en ayudarnos a respetar las normas y no a perjudicar a los demás. La culpa funciona aquí como un castigo cuando no la cumplimos. Y no es un castigo directamente de la vida, sino a veces es nuestro propio autocastigo por haber transgredido algo. Esa diríamos que es la culpa sana, la culpa que nos va a permitir transformarnos y ser personas diferentes. Pero ¿qué pasa cuando la culpa se le va a denominar como mórbida? No ha existido ninguna falta objetivo que justifique dicho sentimiento. A diferencia de lo anterior, este tipo de culpabilidad es destructiva y no nos ayuda a adaptarnos al medio. Tenía una persona que cuando era pequeña tenía una hermanita menor que ella como por 1 año, 2 años. Y su hermanita estaba mal, o sea, ella como era pequeña no sabía decir cuál era su enfermedad. Y entonces, pero sí tenía una alta fiebre. Y había comprado su mamá una sandía. Y entonces la mamá se va a hacer más compras y deja a la hermanita enferma con ella. Pero su mamá antes de salir le dijo, para nada le des sandía, porque si tú le das sandía, con la fiebre que tiene se va a morir. No le des, le hace mal y se va. Y la hermanita se despierta, ve la sandía, porque se acuerdan que antes eran una casita en donde todo estaba, ve la sandía y le dijo, dame de esa sandía, tengo sed, se me antoja. Dijo, no te puedo dar. Y la niña, es que tengo mucha sed, dame un pedazo de sandía, es que te va a hacer mal, por favor, dame esa porción de sandía. Y le corta la sandía y la niña se la toma con mucho gusto y le quita un tanto de la sed y la disfruta y ya, hasta ahí termina. Pero al otro día la niña amanece muerta. Ella jamás se lo comentó a su mamá, jamás se lo comentó que eso había pasado. Tal vez si se lo hubiese comentado a su mamá le hubiera dicho, no hija, no fue por tu culpa. Simplemente la situación estaba así en cuanto a su enfermedad, pero no lo comentó porque además era una mamá altamente golpeadora. Y en ese momento ya prefirió guardárselo. Conforme han pasado los años, ya que es una mujer adulta, es una mujer altamente amargada, hasta que empezamos a trabajar con respecto a la culpa, porque siempre se pensó
que había sido la causante de su muerte de su hermana. A eso se le llama tener una culpa mórbida. Es una culpa irreal. ¿Por qué? Porque no lo hice. ¿Qué pasa cuando somos chicos y nos dicen, es que tú tienes la obligación de cuidar a tu hermano menor? Y el hermano menor es toda una ficha. Y se vuelve adolescente y sigue siendo una ficha. Y cada vez vienen reportes de la escuela y que ya robó. Y en vez de regañarlo a él, la regañan a ella, porque ella tiene la obligación de cuidar a ese hermano. Y después ese hermano se vuelve alcohólico. Y le siguen diciendo, si tú lo hubieses cuidado, tu hermano no se hubiese vuelto alcohólico. A eso se le llama tener, no es mío, qué bueno, a eso se le llama tener una culpa irreal. Y la estoy cargando y la voy a cargar toda la vida, porque no es algo que yo puedo enmendar, no es algo que si yo me arrepiento lo puedo transformar. Es alguien que me instauró una culpa y que me dijo, ahí te va, y yo decidí cargarla. ¿Por qué? Porque no me enseñaron a ser reflexiva, porque no se tiene conciencia verdaderamente de cuándo uno asume una responsabilidad y cuándo no. La siguiente, por favor. Por lo tanto, en esa condición de la culpa mórbida, la culpa es una arma poderosa para la persona que te está echando la culpa, para la que te está diciendo, siempre lo haces mal, todo lo que haces lo haces mal. Mira, ni un guisado puedes hacer, está quemado o salado, eres un inútil. La persona puede decir, sí, verdaderamente soy un inútil y me voy a esmerar para hacerlo, pero siempre con la etiqueta de que todo lo hace mal. Puede utilizarse para ejercer poder y obtener de los otros lo que uno quiere. ¿Qué pasa cuando un padre empieza a decirle, vamos, les pongo un cuadro, el hijo se va porque se casa y la mamá empieza a decir, ¿me vas a dejar sola? Ahora como ya tienes un amor, yo ya no valgo dentro de tu vida, entonces ya no me quieres, de nada todos mis sacrificios, mis desvelos, todo lo que he hecho por ti, y te vas. No, tú tienes que estar también conmigo. Es más, saca a la esposa y tráetela aquí porque tú tienes que estar conmigo. ¿Qué pasa cuando empiezan a chantajear de si tú no te hubieses ido, tú sabrías que ya estaba enferma, pero te fuiste? ¿Se dan cuenta cómo en estas condiciones la culpa es altamente sutil? Y sí les dan poder a las personas que lo están utilizando. Y lo peor de todo, que cuando nuestra estima no es sano y cuando no estamos tomados de la mano de Dios, nos creemos responsables de esa situación y la cargamos toda la vida, toda la vida. Y con esta culpabilidad mórbida incluso han destruido muchos matrimonios. Las personas culpabilizadoras intentan hacernos creer que nuestra culpabilidad está justificada y así aprovecharse de nosotros. Son personas, estas culpabilizadoras, son personas verdaderamente astutas y que si les decimos, ¿son conscientes de lo que están haciendo? No siempre, pero saben que sacan una ventaja haciéndolo y la ventaja va a ser es salirse con la suya, obtener un mejor de los servicios, obtener un descuento, qué sé yo. O sea, si yo sé utilizar malamente esta culpa, puedo generar muchas cosas positivas para mí, no para los otros. Por lo tanto, yo no voy a generar un sentimiento empático, no voy a generar el compromiso de querer estar bien en sociedad. Es todo lo que a mí me pertenece y lo que yo quiero. A lo anterior se le denomina pues un chantaje emocional. Con el chantaje emocional siempre nos vamos a sentir ligados y que siempre tenemos una deuda inmensa.
con un padre, una deuda inmensa con un hermano, una deuda inmensa con unos vecinos por el chantaje que pueden utilizar hacia para con nosotros. La siguiente. Las características de estas personas culpabilizadoras. ¿Cuáles son? Ojo, porque a lo mejor estas personas culpabilizadoras las pueden ver todas las mañanas en un espejo. ¿Sale? Se está quejando casi siempre, y si no siempre. El culto fue malo, mira nada más qué cosas nos dan. Si no fuera porque yo hago las cosas mejor, yo me estuviera muriendo de hambre. Esto que me trae mi esposo es para vivir de puros frijoles. Este hijo que tengo no sirve para nada. O sea, siempre se está quejando. Suele ser buen conversador y encantador, sí, esa es una facultad. Uno que va a utilizar la culpa como una forma de control para con el otro, son personas con una gran capacidad de inteligencia y de manipulación, porque para eso se necesita un gran nivel de razonamiento mal utilizado para poder tener logros personales. En general suele ser apreciado, nunca tiene la culpa si las cosas se tuercen o no salen bien. O sea, es tan bueno en su discurso que uno tiene perfectamente de decir, es que esto que hiciste no me parece porque me hiciste sentir mal y me lastimaste, pero su discurso del otro es mejor. Y dice, si tú no hubieses hecho estas cosas mal, si tú no me hubieras mencionado tal palabra, yo no lo hubiera hecho. La culpa es tuya. Y esto se da mucho en los círculos de violencia, fíjense. Yo no te hubiera pegado, mujer, pero estás, hasta que ya me colmaste el plato y por eso te tuve que lastimar, pero no fue mi culpa, fue la tuya. Y generalmente las mujeres cuando llegan que son maltratadas continuamente y que son maltratadas desde historia, desde su edad que era niña, desde que estaban con su familia, ellas tienen este discurso. Mi esposo no es malo, realmente no es malo, tiene muchas cosas buenas y cuando me golpea o me insulta, yo lo provoqué. Y esa es la culpa que uno decide estar cargando. La siguiente, por favor. Te hace creer que es culpa tuya si las cosas no van bien, en todo. Por eso les digo, mucho ojo, esperemos que esta forma de, como estamos abordando el tema, de tener esta madurez en nuestra forma de vivir, de concebirnos, nos permita verdaderamente ser claras y no estar jugando el papel de la culpabilizadora, que eso es lo más grave. Y que en estas condiciones podemos decirnos que yo soy víctima de una situación, porque yo decido ser víctima. Me es más fácil ser víctima, saco mucho más provecho victimizándome. Y si yo me victimizo, culpabilizo a los otros. Te hace creer que su felicidad está en las manos. Eso es bien importante. Y de verdad son discursos, cuando yo escucho a las personas, sobre todo en consultorio, tú dices, wow, este señor qué buen discurso se trae, ¿no? Si uno no tiene sus pies bien puestos en la tierra, porque generalmente lo hacen de tal manera que la culpable es la otra. Y la que no hace las cosas bien es la otra. Y la que está haciendo las cosas deshonestamente es la otra. Y en estas condiciones se crea también, yo fuera feliz si tú hicieras esto, yo hiciera feliz si tú no hicieras lo otro, y esto es un discurso que utilizan mucho las mamás. Es que tú tienes que hacerme feliz, tráeme los 10 y verás que voy a ser la mamá más feliz del mundo, porque ya me trajiste 10 de calificación. No es por ahí.
El niño no va a tener que llevar 10 a ustedes para hacerla feliz, porque si de mala suerte un día saca un 8, él se va a sentir como chinche, porque no le está haciendo feliz. No te acusa directamente, sino la forma retorcida y sutil. Les digo que son personas verdaderamente manipuladoras y uno puede decir, uno va a hacer una discusión de esas cosas, no me gustó, y termina uno diciendo, perdóname, de verdad, no lo vuelvo a hacer. Te sientes culpable en su presencia, tienes la impresión de hacer las cosas mal e intentas cambiar para darle satisfacción. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos visto en ese papel? Ya sea como acusadora o como víctima de ese acusador. La siguiente. Algunas personas niegan la culpa mediante estrategias como la negación de la conducta, el olvido del hecho, la minimización de los daños, la justificación a la atribución a factores externos. Y esto es bien importante. Las personas, este tipo de personas no tienen una herramienta psicosocial importantísima, que es la empatía. Eso no se les da. Por lo tanto, siempre van a tener la posibilidad de decir, eso que tú dices que te hice, no es cierto, no seas mentirosa, es que a ti te gusta mentir, es que hay alguien que te está hablando continuamente por teléfono y dice que es su novia, ay, ya vas a empezar de mentirosa, no es cierto, todo está aquí, mira, en tu cabeza, tú estás mal. De la otra manera hace algo y dice, si no es para nada, ay, no exageres, si no te lo dije de esa manera, si ni siquiera no exageres de que te duele el dedo, si nada más te lo agarré con la portezuela y te sangró un poco, pero no es para tanto. O sea, ya es que tú haces un drama, una equivocación lo tiene cualquiera. Y entonces hacen una minimización de ese daño y siempre van a tener una justificación. Esas estrategias no son adecuadas, ya que son propias de personas que no son conscientes del daño que han causado y que sí lo son, pero no quieren verlo y lo distorsionan para no sentirse mal consigo mismos. Por lo tanto, nuestra forma de ser, el Señor nos las va transformando. Cuando nosotros estamos en este papel de acusadora, pero vamos de la mano de Dios, verdaderamente nos los muestra y nos dice, tranquila, no es por ahí. Y nos los hace ver. Y si estamos en el papel de la víctima del acusador, también nos los hace ver. Pero ahí ya está nuestra decisión. Si queremos seguir en ese mismo ambiente tóxico o podemos hacer algo para transformarlo. La siguiente. Consecuencias de la autoculpa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo acepto esa culpa que es una culpa irreal y decido estarla cargando en mi vida? Las personas que tienden a autoculpabilizarse de forma frecuente sienten un importante malestar emocional, desprecio por sí mismo, desvalorización. Esos sentimientos se asocian a un elevado nivel de autoexigencia, perfeccionismo, obsesión y tristeza, además de un nivel muy bajo de autoestima. Y a veces decimos en el presente, es que yo soy esmerada de la limpieza, es que yo no me puedo mover si no dejo mi casa reluciente, brillante, sin patinadas de mosca. En estas condiciones la pregunta es, ¿qué estás tratando de hacer para que la culpa ya no la cargues a través de una limpieza? ¿En qué momento es tener una casa mega súper ordenada? Es una arma de doble filo. Me decía otra paciente, no, es que yo no soporto ver una casa sucia porque mi mamá así me enseñó. Yo cuando era niña tenía que estar la mayor parte del tiempo en la puerta, afuera en la puerta,
porque si pasaba la casa se le ensuciaba. Y entonces o me quedaba parada o sacaba una silla, pero no podía yo ensuciar. Y entonces es el mismo tiempo que yo no soporto ver a mi casa sucia. Y la pregunta es, ¿y qué hacen cuando los niños entran con sus zapatos sucios? Ah, pues los dejo afuera hasta que no se limpien los zapatos. O sea, y se van dando cuenta que a lo mejor en un nivel menor, pero se sigue reproduciendo la acción. La autoexigencia en este caso va, o sea, obviamente, perdón, gracias. Bueno, pregunta, la autoexigencia en este tipo de personas, o sea, es consigo mismas y con su entorno. Exactamente, o sea, va de la mano, en ¿no? las dos, consigo Sí. mismo. Si yo hago algo mal, si yo simplemente me equivoco, no me lo perdono, porque yo tengo que recordar que cuando fui chica no me lo perdonaban cuando me equivocaba. Y en estas condiciones los extremos siempre van a ser patológicos. Si yo soy extremadamente exigente, voy a sentirme frustrada cada vez que no haga algo bueno o que me salgan bien. Pero si yo soy una persona con un equilibrio en mi autoestima, puedo decir, ¡chah! No me salió mi pastel. Lo intento para la próxima. No me salió lo que yo quería hacer e identifico lo que no hice bien y lo transformo y lo vuelvo a intentar tantas veces sean necesarios hasta lograr alcanzar mi meta. Bueno, la siguiente, por favor. La autoculpa nos engaña haciéndonos sentir que no hemos sido capaces de resolver algo que nosotras creíamos controlar, generándonos frustración y desasosiego. Ahora, ¿por qué se da este mecanismo? Precisamente, como desde pequeños nos enseñaron a cargar la losa sobre nuestras espaldas de la culpabilidad y aprenden las personas a tener ese sentimiento así de yo culpable, yo mala, yo no hago las cosas bien. Cuando se puede quitar esa losa, las personas dicen, algo me falta. Y si algo me falta, yo me la vuelvo a poner. Por eso les digo que siempre en consultorio, esta emoción de la culpa es algo que se reitera una y otra vez. Y por eso me hice el énfasis de decir, bueno, en el espejo de la culpa es necesario hacer ese énfasis. Porque si yo estoy cargando en toda mi vida una culpa mórbida, no voy a desafanarme de ella. Y eso se da mucho con las mamás, que ya son grandes, que sus hijos tienen 40 años, 30 años, y que no han logrado terminar una carrera, y que ahí están en la casa todavía sin trabajar, mantenidos o mantenidas. Y uno dice, es que fue mi culpa. Si yo le hubiera puesto ya más atención cuando era pequeña, no le hubiera pasado esto. Esa culpabilidad hace que los papás no abran los ojos y digan, oye, ¿qué te pasa? 35 años, no trabajas, no estudias, ya, ahuecando el ala. Eso no lo hacen los papás. Justamente dicen, fue mi culpa. ¿Cómo lo voy a dejar así, desprotegido o desprotegida? ¿Cómo? No, yo tengo que cubrirla, yo tengo que proteger, porque como es mi culpa, lo tengo que seguir soportando hasta que él en algún momento de la vida diga, ya soy consciente que tengo que ser responsable. No se da, sino ustedes impulsan. Por eso, si yo quiero generar una transformación en alguien, o si yo quiero generar una transformación en mí, tengo que tengo que hacer que salga una necesidad. Si yo veo al hijo que ahí está en casa, que lo mantengo, que mi pensión es chiquita y que de todos modos tengo que dividirla en dos porque él no quiere hacer absolutamente nada, es un buen momento de decir, ya basta, no es mi culpa, tamaño grandulón, eres adulto, tú decides tus emociones y tus sentimientos y tu vida, eso ya no me corresponde a mí. Y si tú no la ejerces, no es mi problema. Esa parte no crean que es tan fácil.
Ahorita le están escuchando, pero en el momento de actuar se parte el corazón en cachitos, porque no es tan fácil desafanarse de una culpabilidad mórbida. La autoculpa es peligrosa en el sentido de que si cargamos nosotros con toda la culpa y liberamos a los demás de la suya y les incapacitamos para que aprendan a reparar errores y no volverlos a cometer. Mientras nosotros estemos en esa culpa mórbida, no abrimos los ojos y no permitimos que ellos asuman la responsabilidad que les corresponde. La siguiente, por favor. La autoculpa, ya esa ya la leímos, no, la siguiente, por favor. Por lo tanto, en la culpa sana, no hay que prevenirla, pero sí la culpa mórbida. Para ello, recuerda que cada cual elige cómo se siente y cómo se siente la otra persona y finalmente depende de ella. Por lo tanto, el sentirse culpable es una elección. Si usted me están hablando de que su hijo tiene 6 años y que usted tiene culpa mórbida porque no le dejó de comer, no es culpa mórbida, es una culpa real, lamento decirte, porque tiene 6 años. Pero si el muchachote ya tiene 36 años, verdaderamente están cargando una culpa mórbida. Si no les invitan a asumir sus responsabilidades, no van a crecer y ahí se van a quedar para toda la vida, que es mucho de lo que se está viendo en estas nuevas generaciones. O sea, antes generalmente las mujeres ya nos sentíamos totalmente maduras a los 20, ya casi teníamos que tener el prometido o casadas. Y obviamente ya en este tiempo a mí ya me tocó que la mujer tenía que participar económicamente. En este momento hay muchísimos jóvenes entre los 20 a los 30 años y a veces hasta más, que siguen viviendo a costillas de los padres. Que los padres les tienen que dar techo, comida y hasta diversión, porque son incapaces de salir a buscar lo que les corresponde buscar. Y no somos generadores de necesidades por sentir esa culpa mórbida. La siguiente. También es importante que asumamos que no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor y que las culpas deben repartirse de forma equitativa, no solo con el fin de aliviarnos del peso de la misma, sino para dar la oportunidad a los otros de reparar su parte de culpa y evitar que vuelvan a cometer esa misma elección. Ya analizo, ok, de eso yo tengo la culpa, que he sido una madre permisiva, verdaderamente no he sabido poner un límite, me he pasado de sobre consentirte y entonces ya lo acepto, pero acepta que no te has movido. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando ya nosotros dejamos atrás la culpa mórbida? ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos de antemano que hicimos algo que sí fue una culpa real, que sí lo cometimos, que verdaderamente transgredimos, pero decimos, ya pasó, mejor que ahí quede, mejor la dejamos en el pasado, le echamos tierrita y ahí la dejamos? Tampoco nos va a dejar en paz. Entonces, hay pasos. 1. Identifica la culpa y sentimiento de culpa. Cuando la culpa no es identificada, genera un malestar difuso que no acertamos a expresar. Pregúntate por qué te sientes mal y qué te ayudará a sentirte mejor. Es otra vez hacer una introspección. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento culpable? ¿Esa culpabilidad que yo siento es una culpabilidad real porque yo infringí? ¿O es una culpa mórbida o una culpa irreal, si le ponemos ese nombre, que yo no lo hice, pero lo estoy decidiendo cargar? Es necesario que hagan ese autoanálisis.
Expresa verbalmente y a nivel emocional tu arrepentimiento a la persona perjudicada o implicada. Hazle saber que te sientes culpable y los sentimientos asociados a este malestar. Ya hicieron esa reflexión, ya dijeron, sí, sí la regué, vecina, verdaderamente yo soy la que sale el perro y se hace popó y me meto para que no se dé cuenta que soy yo la de los perros. Pero ya lo hago y cada día me voy a asomar en la mañana para ver si mi perrito no hizo su gracia. Asumo lo que me corresponde. La siguiente. Solicita el perdón. No basta con decir que te sientes culpable. Muchas veces las personas necesitan que les pidas perdón. Esa es otra parte importante. Pero lo estoy hablando de mi persona. Si yo sé que algo hice mal y ya me arrepentí y hablo y expreso mis sentimientos, en estas condiciones yo ya puedo decir, lo siento y, perdón, muchas veces las personas necesitan, y esa otra persona necesita decir, escuchar, perdóname. Esa otra persona lo necesita. Y ustedes van a decir, y sí, pero yo lo he necesitado muchas veces. Pues ya ese es el problema de la otra, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestro propio trabajo emocional que vamos a ir transformándonos. Expresa tu intención de llevar a cabo una conducta reparadora del daño, así como las intenciones de que no se volverá a repetir. Además de solicitar el perdón, la otra persona debe tener claro que no se va a volver a repetir el daño. La culpa real es más fácil de trabajarla, porque está en nosotros. La culpa mórbida cuesta trabajo incluso identificarlo en nuestro patrón conductual de vida. La siguiente. Por lo tanto, el Señor siempre nos ha enseñado, cuando nosotros descubrimos que somos culpables o cuando a nuestro alrededor hay muchos que tienen la culpa para sentirnos así, hay una forma muy fácil que nos enseña el Señor para sentirnos mejor. ¿Y cuál sería la palabra clave? El perdón, justamente. Y entonces, leamos estos versículos bíblicos, por favor. Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Del mismo 11:25. Y cuando estéis, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros sus ofensas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como... Amén. La siguiente. Ahora, para los hermanos de Internet, estas serían las preguntas que tienen que darle una respuesta y enviarlo por correo a la iglesia para tomarles en cuenta la asistencia. Para ustedes tenemos todavía tiempo para hacer este mismo cuestionario. Pregunta número 1, identifica aquellas acciones en las cuales eres o fuiste culpable y reconoce las emociones y sentimientos que te han provocado. Como el Señor ha trabajado en nosotros, hay cosas que sí podemos decir, lo hice, ya no es parte de mi vida, pero solamente por calidad del ejercicio es retomarlo, porque es también la forma de sentirnos conscientes de que Dios ha hecho una transformación dentro de nuestro corazón. Entonces, está un cuestionario en la parte de atrás, están unas rayitas y pueden escribir justamente eso. Lo dejo de tarea. ¿Cómo estamos de tiempo? Son 11:10. ¿10 minutitos? Ok. Identifica aquellas culpas mórbidas con las que has vivido y expresa cómo te sientes al respecto. Siguiente pregunta. ¿Qué puedes hacer para transformar sentimientos de culpabilidad? Está expresado de otra manera con ustedes, pero eso es lo que quise poner.
¿Qué puedes hacer para transformar sentimientos de culpabilidad? Y la última es que nos enseña Dios con respecto al perdón. ¿Sale? Tienen escasitos 5 minutos para responder ese cuestionario. Doctora, antes de que… Yo no me quiero quedar con esta duda. Por ejemplo, las personas que son mezquinas, obviamente, ¿no? Son de malos sentimientos, allí hay un grado de… O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, siento yo que hay un grado de culpabilidad, pero que no se dan cuenta, ¿es una culpa morfina? Bueno, mira, ahí les va. O sea, en el caso exactamente de las personas mezquinas, son unas personas que no saben dar, ni de chiste, saben dar. No dan cariño, no dan dinero, no dan atención, es más, no dan ni vida sexual, no dan y no dan. Si estas personas no saben que esto que están haciendo no es lo adecuado, es porque no se les ha desarrollado un sentimiento de empatía. Pero si nos vamos a la historia de las personas mezquinas, tuvieron unos formadores que le hicieron pensar que cada cosa que le daban valía oro. Tienes que agradecerme del plato de frijoles que estás comiendo. Si no fuera por mí, ni siquiera hubieras terminado la primaria. Agradece todo lo que yo soy. O sea, son personas formadas en ese ámbito. Y cuando llegan a su vida adulta, no dan y no dan. Y estas personas en su historia de vida hay mucha carencia de afecto. Tanta carencia de afecto que lo que tienen todo es para ellos. O sea, tú dices, ¿es culpable o no es culpable? Sí lo es, pero no va a poder hacer esa transformación de juicio de valor si no acude a una sesión psicológica y si no conoce de Dios. Generando una necesidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros ya, pues es que ya es así, ya lo dejamos. O siempre actúo y peleo y digo y vocifero, pero tampoco hay una acción real. La otra persona dice, ahorita se va a poner a gritar, al rato ya está normal. Nosotros tenemos que ser generadores de esa necesidad, para que con esa necesidad la otra persona sea consciente de su acción. Es difícil, no es así algo tan padre que lo dije en poquitas palabras. Son procesos emotivos muy complicados, porque estamos hablando de personalidades aparentemente fraguadas y nosotros podemos tener la esperanza en Dios que nos está transformando, porque sabemos y conocemos de Él y porque nos relacionamos con Él. Pero cuando las personas no tienen esa relación verdaderamente, lo único que le dice el Señor, dame fuerzas, no, dame paciencia, dame mucha paciencia y no me des fuerzas porque me lo agarro a cachetadas. O sea, generalmente en esa misma condición. ¿Generar una necesidad es comportarme igual que él? No, ser lo suficientemente sabia, o sea, tener la sabiduría de Dios de decir, si yo le grito, si yo lo maltrato, porque ya lo he hecho, tampoco logro su cambio. Si yo le lloro y le digo, es que tú no nos das lo que yo necesito, tampoco logro el cambio porque siempre lo he hecho. Tengo que hacer algo diferente que pueda generar una necesidad y tú me vas a decir, ¿cómo qué? No lo sé, tendríamos que platicarlo para poder dar una sugerencia más específica. Pero nosotros somos generadoras y esa necesidad no se tiene… Sí, claro. No, es que hay diferentes formas de contestar, son cosas completamente diferentes, no se confundan. Aceptar las condiciones del otro sin chistar nada, me vuelve una persona que me voy a sentir verdaderamente frustrada y emotivamente mal porque siempre accedo a hacer algo que no quiero hacer. Pero si yo expreso mi necesidad de una manera adecuada,
sin generar violencia y soy constante en esa situación, voy a lograr un cambio. Lo mismo que sucede, vamos, un ejemplo. Fuimos a una fiesta y eran esposos, ¿no? Me parece que el perfil era ese. No recuerdo bien. Ay, gracias, hermanas. Sí, en alguno de los devocionales, no recuerdo exactamente de qué mes, pero él ponía como ejemplo unos esposos, ¿no? Que se iban a la fiesta y entonces el esposo se sentía pues muy mal porque ella saludaba al pariente, al otro pariente, al otro pariente y al otro. Entonces él pues dice, hay dos formas, ¿no? Una, pues ponerte y decirle, fue por tu culpa, me dejaste solo, me abandonaste, me heriste, o la otra, ponerte en una forma inteligente en decirle, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho estar contigo y pues realmente pues no recuerdo exactamente la palabra, como él lo comentó, pero fue muy bueno. O sea, en una forma inteligente, sin culpar a la persona, sin hacerlo sentirlo culpable, pues. Sí. Él poniéndose en un papel de, sí, esto me gusta compartir contigo y estar contigo, y pues me hubiera gustado que tú hubieras estado más conmigo. ¿En qué incide en esta situación? Fíjense muy bien. Si ya ven que la primera es hacer una autoevaluación, tener una autoestima sano, el conocer mis virtudes, el conocer mis defectos. Esto me va a permitir ser mucho más consciente y saber expresar lo que verdaderamente me está pasando. No es lo mismo que le digo, eres tú culpable porque eres un viejo mezquino, a decir, cada vez que yo te pido un algo y me lo niegas, me hace sentirme así, así y así, y expresarlo. ¿Qué es lo que me está haciendo sentir con lo que está actuando, hablando o no haciendo? Saberlo expresar. Y saberlo expresar no quiere decir que lo grito, no quiere decir que lo lloro, lo expreso. Lo expreso tantas veces como el perdón. ¿Cuántas veces se perdona? En esas mismas condiciones, porque en algún momento me tienen que escuchar, pero tampoco estar como el cuchillito de palo. Es que me hiciste sentir mal hacia el año pasado. Acuérdate que el año antepasado también me hiciste sentir mal, pero hace 10 años cuando nos casamos también me hiciste sentir mal. O sea, sean verdaderamente reflexivas y utilicen la sabiduría que el Señor de verdad nos da para poder salir de estos eventos. Perdón, no sé si se pueda meter ahorita, pero yo tengo una culpa y no sé ahorita de las culpas cuáles. Brevemente, lo voy a sintetizar. Mi mami murió hace 4 años. Yo viví durante muchos años en la ciudad de Mazatlán. Tengo un hijo y él estudió en Monterrey, nos separamos, estuvimos cada quien solo. Me vengo a vivir a la Ciudad de México, mi mamá enferma, llego a su casa, mamá, papá, llegamos a casa y durante mucho tiempo estuve yo cuidando de mi mami. Muere hace 4 años mi mami. Y me sigo quedando en casa de ellos porque mi papá se queda solo. Mi papá tiene 92 años. Pero a la hora que mi mamá muere, mi papá como que dijo, me tomó como su esposa, con todas las responsabilidades. Tengo 5 hermanos, 2 viven fuera y 3 vivimos aquí. Me hago totalmente responsable de mi papá, de todo, pero mi papá tomando eso como, no como verme como hija, sino como esposa. Y una obligación que cargué y una responsabilidad muy, muy fuerte. Ya no podía, entonces tomo la decisión de decir, mi papá tiene su casa, papá, ¿te quedas, hermanos?
somos 5 hermanos, nos tenemos que ser responsables los 5 de mi papá. Yo me voy con mi hijo a mi casa y tomo esa decisión y me voy. Ya prácticamente voy para 2 meses que tomé esa decisión, pero mi papá se queda solo con 90 y tantos años. Ahora siento que tomamos la responsabilidad, los 5 hermanos, 2 a distancia y 3 que estamos aquí. Pero me siento culpable de dejar a una persona de 90 y tantos años solo. Estoy al pendiente de él, nos organizamos en decir, una semana te haces responsable de mi papá, la otra semana yo, y así hemos tomado eso. Pero hay culpabilidad en mí de dejar a una persona de 90 y tantos años sola. Y no sé cuál es, en esto que acabamos de ver de culpabilidad, ¿en dónde entra? ¿Qué parte es culpabilidad y qué parte es responsabilidad? Porque de alguna u otra manera, vamos a suponer que somos 5 hermanos y que de alguna u otra manera nosotros 4 se hacen los inconscientes. En mi poder está la decisión, soy tan inconsciente que los otros y lo abandono, o me quedo con él hasta el último de los momentos. Ahí ya no hay culpabilidad, o sea, la culpabilidad fue el sentimiento que te genera abandonar el barco, por decirlo así. Pero es aplicar a veces el criterio, y ese criterio de verdad te lo da el Señor. Cuando nosotros lo hacemos en forma consciente, siempre estamos buscando una situación y a veces no encontramos la respuesta. Pero justamente cuando nosotros lo ponemos en las manos de Dios, decir, pasa esto, siento esto, quiero lo otro, el Señor te da una respuesta y te da un consuelo en tu corazón porque sabes de antemano que lo estás haciendo conforme a la voluntad del Señor. Son los momentos más complicados porque es cuando tenemos que tener una relación estrecha con Él. Porque si yo estoy lidiando con mi sentimiento personal, pero no lo voy a hacer porque no le voy a dar respuesta a los otros hermanos, estoy yo generándome un conflicto personal, mío, yo lo estoy viviendo. Ponlo en las manos del Señor y que el Señor te dé sabiamente lo que tú necesitas para determinar. Pero sí son momentos difíciles. O sea, uno como hijo que dice, yo no puedo dejar a un papá. O sea, a lo mejor mis hermanos sí quieren, pero yo no lo quiero dejar. Tú asumes una responsabilidad. Y si quieres lo platicamos más adelante. Pero tienen su tarea. Por eso les puse el cuestionario, porque sé que de esto se mueven muchas cosas de lo que les toca vivir. Entonces, por eso dije, hice el cuestionario. Ahí externan lo que están viviendo y les permite que su proceso de razonamiento sea ecuánime y exactamente puedan expresar lo que están viviendo. Y esto que están viviendo, por eso lo pongo hasta el final en la última pregunta, es ¿cómo trabaja el Señor con el perdón? O sea, hay cosas que humanamente no hay forma de resolverlas, pero Dios en su gran omnipotencia lo logra. Y es acudir justamente a Él. ¿Sale? Oramos para terminar. Bendito Padre, Señor Jesús, gracias por estos espacios y estos momentos. Permite que las hermanas lleven este proceso transformador que solamente de tus manos se puede dar y que todas las cosas que les inquieta dentro de su corazón a través de tu presencia, Señor, se pueda trabajar y puedan encontrar la respuesta certera ante esta situación. Sabemos que dependemos infinitamente y en todos los momentos de ti. Señor, guíanos para estos procesos transformadores. En tus manos ponemos todas estas súplicas y todo lo que hay en nuestros corazones, Señor, porque sabemos de antemano que siempre hay una respuesta de tu parte. En tu nombre, mi Padre. Amén.